Bueno, yo creo que ha sido una experiencia novedosa en los pactos en nuestra comunidad autónoma, necesaria desde el punto de vista de cómo se ha afrontado una nueva realidad en Canarias que ha sido una secuencia de acontecimientos externos, buena parte de ellos, o fortuitos para la realidad del pacto, que desde luego han puesto a prueba lo que es la fortaleza del mismo y la respuesta ante los ciudadanos de Canarias. Solo voy a poner un ejemplo. ¿Qué hubiera pasado si en Canarias, en vez de un gobierno progresista, hubiera habido otro de un signo político distinto? Y ya hay experiencias. ¿Qué hubiera pasado si en vez de sumar recursos para atender a los servicios esenciales o a los más vulnerables, lo que se hubiera producido son recortes? Esto explica indudablemente el acierto de la ciudadanía canaria en su momento cuando votaron para que se haya conformado un pacto progresista, y esto no quiere decir en modo alguno que no hayan problemas. Indudablemente una sociedad compleja como es la canaria, y además con unas singularidades de ser región ultraperiférica, alejada del continente, donde prácticamente todo, las materias primas, los inputs para nuestra vida cotidiana se tienen que importar, es decir, tenemos una gran dependencia del exterior. Si todo esto lo sumamos a un conjunto de acontecimientos, como acaba de señalar, que ponen en riesgo la recuperación económica como consecuencia de la crisis sanitaria, que ahora, como consecuencia de la guerra, que desde luego ha dejado al mundo impresionado por la forma en la que se lleva. También es verdad que las nuevas tecnologías, ahora como están en cualquier lugar del mundo, vemos los acontecimientos de una forma más directa, al minuto, a los segundos, ¿no? Pero digo que también esto lo que ha hecho es complicar indudablemente no solo la recuperación económica, no solo el trabajar para dar una respuesta a la salida de la crisis, sino que es más, es que pone en entredicho y pone en riesgo la paz en el mundo. Todos estos acontecimientos, si los sumamos a la acción de gobierno de una comunidad autónoma como la Canaria, indudablemente no ha sido fácil, y como no ha sido fácil, creo que este gobierno, con las dificultades que ha tenido, indudablemente ha dado una respuesta que desde mi punto de vista, con carencias, con mejoras, indudablemente ha sido satisfactoria. Yo no hubiera entendido que la sociedad actual tuviera la misma respuesta que ha tenido con un gobierno de otro signo político, porque hubiera sido mucho peor. Ustedes imagínense la sanidad, que es un servicio público esencial que consumen las tres áreas, sanidad, educación y las políticas sociales o los servicios sociales. Imaginemos una respuesta en un momento pandémico, donde la salud es lo más importante, donde hay que incorporar muchos más medios humanos, muchos más efectivos para poder atender a una realidad muy compleja. Es verdad que ahora, cuando estamos empezando a pensar en la recuperación económica, la inflación nos está arrastrando una vez más, y desde luego lo que cabe son políticas realistas, próximas al ciudadano, y para atender una realidad que nos ha desbordado sistemáticamente. No conozco una etapa de la historia democrática tan convulsa, que en 3 años hayan acontecido tantos elementos tan negativos, en unos casos para toda la sociedad a nivel planetario, caso de la pandemia del coronavirus, y otros tan específicos como el volcán de La Palma. Por tanto, creo que con todas estas lagunas
ha valido la pena que los ciudadanos hayan apostado por ese gobierno, que ha sido, creo que, bueno para Canarias y sobre todo para los más débiles. Ángel Víctor es una persona, yo presumo de tener cercanía a Ángel Víctor, no solo por razones de proximidad en el pacto de gobierno, sino también por una relación de amistad que me une y de proximidad que me une a él. Sé que es un hombre incansablemente trabajador, un hombre capaz de darlo todo por el trabajo institucional y por la política. Esto no quiere decir que en el camino siempre todos los resultados de la gestión política y de la acción de gobierno, insisto, sean satisfactorios al 100%, pero es un hombre comprometido, leal, honesto y que en su cabeza tiene la realidad de Canarias y por tanto en ese camino que es donde él se ha implicado, estoy completamente seguro que va a dar todo, no solo en lo que queda de legislatura, sino que además si los ciudadanos otorgaran nuevamente la confianza lo volvería a hacer. En el Pacto de las Flores, a pesar de los anuncios tan catastrofistas iniciales, se ha manejado bien dentro de un pacto complejo porque son 4 fuerzas y además en momentos difíciles por la problemática de la ciudadanía. Nosotros tenemos el área de turismo, Agrupación Socialista Gomera, turismo, industria, comercio, puertos canarios y alguna empresa pública, y nosotros lo que hemos hecho es intentar cooperar con todas las fuerzas del pacto de gobierno para dar una respuesta satisfactoria a Canarias. Qué duda cabe que nosotros, ni el gobierno en sí mismo, ni la propia consejera de Turismo es responsable de lo que ocurra en la coyuntura internacional. Somos agentes receptores de esa realidad, pero no podríamos, por ejemplo, en este momento en el que hay una fuerte inflación, que esa realidad tenga incidencia en la conectividad, que aquí es donde tenemos que hacer un esfuerzo especial para que dure esta realidad del conflicto bélico, pues podamos llevar a cabo una política y una respuesta más eficiente para recuperar nuestra actividad económica principal, pero insisto, depende de una coyuntura internacional y nosotros lo que debemos hacer es hacerla posible. Por tanto, en el pacto hemos trabajado con la lealtad que nos caracteriza, lo hemos hecho para toda Canarias desde la cooperación de nuestro proyecto político de ASG y lo hacemos de una forma directa para la isla de La Gomera, que es donde tiene su nacimiento, su razón de ser, las siglas de Agrupación Socialista Gomera. Respecto de Madrid se suele hacer mucha demagogia, porque cuando unos gobiernan en Madrid, los que están en la oposición le acusan de ser desleal y poco condescendiente con la realidad de los canarios, pero cuando se torna ocurre lo propio. Por tanto, a mí me parece que siempre ha habido una cierta insensibilidad del gobierno de España para, y aquí no distingo colores políticos, para reconocer las singularidades canarias. Lo hemos visto con nuestro régimen económico y fiscal y desde luego lo estamos viendo o lo vimos con carreteras. Ahora es verdad que todo el mundo se atribuye la responsabilidad de haber hecho las cosas bien, pero lo que es cierto es que en materia de cumplimiento del REF o inclusive de carreteras, desde Canarias y desde el gobierno de Canarias hay que estar ávidos, prestos para ser exigentes en cada momento, porque a veces por una razón o por otra se suele tener un cierto descuido o quizás más que descuido algún olvido con esta tierra que nos necesita más que nunca o necesita más que nunca al gobierno de España y sobre todo a que se cumpla con nuestras singularidades, nuestro régimen económico y fiscal, nuestro estatuto e inclusive el reconocimiento que tiene como región ultraperiférica de la Unión Europea. Yo tengo que decir que algunos grupos de la oposición han sido colaboradores. El Pacto para la Recuperación Económica se ha visto con presencia de algunos de ellos, inclusive aportando propuestas para salir de la crisis económica a consecuencia de la crisis sanitaria y por tanto la recuperación en el ámbito social. Lo que es verdad que a medida que se acercan las elecciones, no solo va a cambiar el tono de la oposición, sino que inclusive puede ocurrir, no ha ocurrido todavía, no lo haré yo, pero puede ocurrir que algunos de los socios del pacto también tengan
la tentación de poder hacer un discurso más partidista. Yo creo que no es bueno, eso no le va a dar rédito a nadie. A mí me da la impresión, después de algún tiempo en la política, que la política es la capacidad del sentido común y la respuesta eficiente a los ciudadanos. Esa es la realidad. Y se tiene que hacer desde el gobierno quienes gobiernan y desde la oposición quienes están en la oposición. Y esa realidad es la que puede percibir el ciudadano. La estridencia política, la demagogia, los discursos fáciles no van a ningún lado. Creo que este debate habría que centrarlo en qué debemos hacer con Canarias para el futuro próximo. Y desde mi punto de vista hay que hacer 4 o 5 cosas que me parecen de vital importancia. En primer lugar, no descuidar ni un ápice los medios económicos y la acción política para que los servicios esenciales sigan siendo de calidad para atender a todos los ciudadanos canarios y especialmente a los más vulnerables, a los que tienen una enfermedad o a los que realmente tienen una necesidad para incorporarse en nuestros centros escolares o inclusive aquellos mayores que tienen necesidad de incorporarse a la demanda de un centro sociosanitario con esa política que se lleva a cabo. Por tanto, esa es la primera cuestión que habría que pedirle al Gobierno: reforcemos esta realidad. En segundo lugar, sería muy acertado el que exijamos para nuestra comunidad autónoma una política clara desde el punto de vista de la emigración. Canarias es una comunidad autónoma que no puede estar sometida permanentemente al devenir de la buena voluntad autonómica en el resto de las comunidades del país. No puede ser, porque Canarias es puerta de entrada a Europa y desde luego el fenómeno migratorio que hoy estamos recibiendo, no solo de mayores, sino también de menores, pero en general no podemos soportarlo. No podemos soportarlo y tiene que haber un compromiso claro de Europa y del gobierno de nuestro país. Y se tiene que producir, entre otras razones, porque Canarias, si no, terminará agobiada, saturada de la recepción de estos seres que tienen que emigrar porque viven en un continente donde tiene una conflictividad muchísimo mayor que en cualquier otro punto de la geografía del mundo, ¿no? En tercer lugar, tenemos que hacer un esfuerzo para que, para que podamos poner piezas que nos puedan llevar a la recuperación económica. Porque es verdad que la recuperación económica en enero o febrero se estaban dando pasos o se producían indicadores que iban en el camino de la dirección correcta para la recuperación económica, pero sin embargo, antes la crisis pandémica, ahora la inflación producto de la guerra nos están llevando a que esos elementos vayan a desaparecer. Por tanto, creo que el Gobierno tiene que hacer un esfuerzo. Ayer ya se reunió el presidente con su equipo, su consejo asesor, y el consejo asesor es muy importante porque ahí participan la Confederación de Empresarios, participan los sindicatos. Yo creo que hay que establecer algunas medidas que son importantes, no solo en Canarias, sino también en España. No es razonable lo que hoy estamos viviendo con el coste del precio de la luz o el precio de los carburantes, el precio del petróleo. No es razonable. Por tanto, el Gobierno de España tiene que sacar el gas del cómputo para el recibo de la luz, que es la única forma de abaratarlo, del mismo modo que en Canarias el presidente del Gobierno y el Gobierno en sí mismo ha de tomar medidas en esta dirección, pero especialmente para cuidar el empleo, para atender a los más vulnerables, para establecer una política de salarios con sindicatos y empresarios y para mover desde el punto de vista, no digo fiscal, para agravar las economías de los ciudadanos canarios, sino si tuviera la comunidad autónoma que producir una decisión para endeudarse en favor de recursos específicos para salir de la crisis, indudablemente tendría que hacerlo. Y por último, quería señalar también que para nosotros es muy importante la diversificación económica. Y en esa diversificación económica y en el marco de los fondos comunitarios de recuperación y resiliencia, debemos incluir
de una forma ineludible la transición energética. Nosotros no podemos seguir dependiendo del petróleo, perdón, no podemos seguir dependiendo del petróleo, que es un combustible más contaminante, más caro, y además tenemos que depender de él del exterior. Nosotros la transición energética se tiene que producir ahora o nunca, entre otras razones porque disponemos de 476 millones de euros desde el área de transición ecológica para poderla hacer. Por tanto, esta, del mismo modo que la transición digital, que son pasos muy importantes para modernizar nuestra sociedad, para hacerla más competitiva y para no depender exclusivamente del turismo. Tengo que decir que este va a ser también una de las claves del debate del Estado de la Nacionalidad, la recuperación de La Palma. Hay un compromiso importante con el Gobierno. Es verdad que España ha tenido desde hace décadas, lo tiene hoy y seguro que lo va a tener en el futuro, que es un problema de la gran reforma de la administración pública. Nadie ha querido ponerle el cascabel al gato para llevar a cabo la reforma a la administración pública. No es razonable que un ciudadano se dirija a una administración pública y pase años y ni le responda. Por tanto, hay un problema aquí que es consustancial no solo para la administración de La Palma, sino para el conjunto de la administración del país. Prueba de ello es que para gastar los recursos de la Unión Europea se han tenido que tomar medidas excepcionales y dimensionarlas para esta realidad, y así todo habrá que tener capacidad de respuesta. ¿Qué quiero decir con esto? Mire, yo he dicho en alguna ocasión que no se debe hacer política con la recuperación de La Palma y con el daño que ha causado el volcán de Cumbre Vieja a Los Palmeros. ¿Por qué? Por poner un ejemplo que es Visocán. Visocán tuvo un compromiso para disponer de viviendas para la isla de La Palma que fue de 114 viviendas. En este momento, de las 114 viviendas que se tuvieron que adquirir en el mercado, se tuvieron que adecuar, se tuvieron que equipar, están entregadas 97. ¿Es suficiente? Seguramente no, pero ¿ha habido respuesta? Claro que sí. Infraestructura. Es que los efectos del volcán para La Palma fueron devastadores, porque se llevó pueblos completos donde están todas las infraestructuras, infraestructura de abastecimiento de agua potable, de alumbrado público, de campo de fútbol, de cementerio. No es fácil la reconstrucción de la isla de La Palma. ¿Tiene voluntad política el Gobierno de llevar a cabo la reconstrucción en el periodo más corto posible? Sí. ¿Ha respondido al Gobierno a La Palma en la medida de sus posibilidades? Sí. ¿Falta por atender ciudadanos en La Palma? Claro que sí, pero de esto no podemos hacer demagogia política. Debemos mantener unidad, sobre todo por el interés de los palmeros, y para la reconstrucción llegue, porque los recursos tienen que seguir llegando a La Palma. Hay que tener en cuenta que se han adoptado medidas excepcionales para, por ejemplo, disponer de agua para el riego. No solo está afectado las infraestructuras en el ámbito urbano, están afectadas la agricultura. El plátano está muy afectada, pero entre una cosa y otra sumada, estoy completamente seguro, y el Gobierno de España ha tomado decisiones vinculando recursos, lo que yo estoy convencido es que al final probablemente no haya llegado a todos y cada uno de los ciudadanos, pero sí que ha llegado a una parte importante. ¿Van a seguir llegando más recursos? Indudablemente que sí. Por tanto, hay que expresar la voluntad política satisfactoria y favorable en este caso, pero desde luego tenemos que seguir trabajando. Por eso, insisto que en el debate de la nacionalidad de este año también debe ser un objeto para continuar en la recuperación y que ésta se lleve a cabo de una forma definitiva. No hay precedentes en zonas donde hayan ocurrido catástrofes que se haya respondido de esa manera. Por tanto, creo que hay que dar al César lo que es del César y al rey lo que es del rey. Estaría dispuesto a compartir el cuatripartito porque entiendo que es lo mejor para Canarias, mejor para La Gomera y lo mejor para Canarias en general, pero eso va a depender de los ciudadanos. Los ciudadanos van a tener que expresarse y por tanto creo que los ciudadanos lo van a hacer y nosotros responderemos. Mire, en política no hay que poner líneas rojas. Yo creo que en España
los dos grandes partidos, y uno más que otro, se han equivocado al poner líneas rojas y no dialogar suficientemente para llegar inclusive a, si fuera necesario, hacer un pacto por el interés de los ciudadanos de este país. Es que alguien se sonroja porque pueda haber un encuentro entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Ya sé que no lo desean, ninguno lo desean, ni el Partido Socialista por un lado, ni el Partido Popular por otro. Pero y si llega un momento donde España va a unas elecciones, que tampoco creo que vaya a ocurrir, y no es posible gobernar de ninguna de las maneras como los pequeños. Ahora vemos, Unidas Podemos está queriendo salir del gobierno porque está en desacuerdo en llevar la cooperación a Ucrania, inclusive con la cooperación en armas, y ellos dicen que eso es catastrófico. Pues bueno, yo creo que el gobierno tiene que articular los mecanismos que sean necesarios en cada momento y procurar hacer posible que la política responda al interés general, a los ciudadanos. Es lo más importante. Por tanto, no hay ninguna línea roja en el sentido de posibilitar la gobernabilidad de Canarias. Desde luego yo no me veo en un pacto con Vox, pero quiero decir que esta es una realidad evidente, no lo veo yo como línea roja, es una evidencia. Y a partir de ahí los ciudadanos hablarán y después conformaremos las mayorías parlamentarias que sean necesarias. Sería bueno para Canarias, toda vez que un gobierno progresista no ha tenido la suerte en esta legislatura, por lo pronto, y ya vamos consumiendo prácticamente buena parte de la misma, solo queda un año y 2 meses para concluir la legislatura, y no hemos tenido la suerte de poder trabajar con sosiego para responderle a los ciudadanos sin que tengamos que predisponer nuestros esfuerzos a hechos que se produzcan fuera del gobierno y sobre todo de forma fortuita. Todos han sido de forma fortuita, que consumen la energía del gobierno y que consumen los recursos. Por tanto, ya me gustaría que la próxima legislatura hubiera un pacto progresista y que nos dedicáramos a gobernar por los ciudadanos sin sobresaltos, como ha ocurrido en esta legislatura. Espero que eso sea así, y si los ciudadanos lo deciden, no tendré ningún inconveniente en estar para cooperar y responder a sus demandas.